Las ciudades de cristal de Kepler 44 flotaban como joyas en el cielo matutino, cada una brillaba con colores sin nombre, proyectando sombras de arcoíris sobre el mundo pacífico que se extendía a sus pies. Se movían por sus hogares flotantes con gracia, sus cuerpos resplandecían como luz viviente. Hablaban en tonos musicales que podían hacer florecer las flores y cambiar el curso de los ríos. El anciano Zepr se encontraba en la plataforma más alta de la ciudad central, observando el amanecer, pintando el cielo con suaves tonos pastel. Su gente había vivido así durante miles de años, sin guerras, sin violencia, sin miedo. Pasaban sus días creando arte, compartiendo sabiduría y cantando a las estrellas. La vida era perfecta. Entonces, el cielo se volvió negro. Las naves llegaron sin previo aviso. Cientos de ellas, oscuras como la medianoche y con forma de insectos furiosos, bloquearon el sol y llenaron el aire con un sonido metálico que gritaba. Nunca había visto nada igual. No tenían palabras para describir lo que veían porque nunca la habían necesitado. La guerra había llegado a su mundo. El primer ataque duró solo minutos. Rayos de luz roja se disparaban desde las naves, atravesando las ciudades de cristal como cuchillos candentes. A través del hielo, hermosas estructuras que habían tardado siglos en crecer, destrozadas en segundos, cayeron del cielo como estrellas rotas, su luz se desvaneció. Al morir, el anciano Zepr observó con horror cómo su gente intentaba huir, pero ¿a dónde podían ir? Atacantes por todas partes, sus naves se movían como depredadores. No tenían armas ni escudos, no tenían forma de defenderse. Eran artistas y soñadores, no guerreros. Las criaturas que surgieron de las naves eran pesadillas hechas realidad. Caminaban sobre 6 patas y tenían cuerpos cubiertos de armadura negra. Sus ojos brillaban rojos y sus bocas estaban llenas de dientes afilados. Se movían por las ruinas de las ciudades de cristal, reuniendo a los supervivientes como granjeros que recogen cosechas. Una de las criaturas pronunció su voz como piedras de moler. Ahora eres propiedad de los Korok. La resistencia al dominio es inútil. Serás procesado. El anciano Zepr no entendió las palabras, pero sintió su significado en su alma. Estos seres habían venido a destruir todo lo bello del mundo. Se llevarían a su gente y la agotarían hasta que no quedara nada al final del primer día. La mitad estaban muertos o capturados. Ciudades flotantes yacían en ruinas en el suelo, su luz se había apagado para siempre, los supervivientes se escondieron en cuevas y bosques. Temblando como niños asustados, el anciano Zepr se encontró en una caverna subterránea con unos cuantos miles más. Eran todo lo que quedaba de una civilización que una vez se contó por millones. Los ancianos lloraban canciones de dolor mientras los jóvenes hacían preguntas sin respuesta. ¿Por qué preguntaban por qué alguien nos haría esto? El anciano Zepr no tenía respuesta. Su gente nunca había lastimado a nadie. Nunca habían pensado en lastimar a nadie. La violencia era tan extraña para ellos como respirar bajo el agua, pero ahora la violencia los había encontrado y estaban indefensos contra ella. Esa noche, mientras las naves Korach volaban en círculos sobre sus cabezas como buitres de metal, el anciano Zepr recordó algo de las viejas historias que su abuela le había contado sobre la antigua súplica, un ritual tan antiguo que la mayoría pensaba que era solo una leyenda. Los desesperados podían enviar sus oraciones a través de las estrellas. Reunió a los ancianos supervivientes en lo más profundo de la cueva a la luz de las velas. Realizaron el ritual que sus antepasados les habían enseñado. Cantaron las viejas canciones y hablaron las viejas palabras, abrieron sus corazones y enviaron su dolor, miedo y esperanza a la vasta oscuridad del espacio. Por favor, el anciano Zephyr susurró a las estrellas, si alguien puede oírnos, ayúdennos, nos estamos muriendo. Nuestros hijos se están muriendo. No hemos hecho nada malo, pero nos lo están quitando todo. Por favor, si hay bondad en el universo, ayúdennos. La súplica se emitió en frecuencias que llegaban a la mente en lugar del oído. Llevaba consigo el peso de un mundo moribundo, el dolor de un pueblo gentil que se enfrentaba a la extinción. Viajaba más rápido que la luz, moviéndose a través de la red cósmica que conectaba a todos los seres vivos a lo lejos, en un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla. La DRA. Lisa Martín trabajaba en el turno de noche en la matriz de comunicaciones del espacio profundo. Estaba cansada y pensaba en irse a casa cuando su equipo empezó a actuar de forma extraña. Las lecturas no tenían sentido. Era como si alguien estuviera transmitiendo directamente a su cerebro. Llamó a su colega, el Dr. Jake Coleman, y juntos trabajaron toda la noche para comprender qué estaban recibiendo. No era como ninguna señal que hubieran visto antes. No eran solo ondas de radio o flujos de datos.
Era algo. Algo vivo les conmovió y les hizo sentir cosas inexplicables. «Dios mío», susurró el doctor Martín al comprender el mensaje, «es un grito de auxilio». La señal dibujó imágenes en sus mentes. Vieron las ciudades de cristal ardiendo, a la gente amable siendo arrastrada, a los niños llorando por padres que nunca volverían a casa. Sintieron la desesperación de una especie entera en peligro de extinción. El doctor Coleman fue el primero en hablar después de que comprendieran el mensaje. Para hacer algo, la doctora Martín asintió, pero ella ya estaba pensando en los problemas de los que la Tierra aún se estaba recuperando. Guerras. El planeta había pasado por un infierno y había regresado. Sobreviviendo al invierno nuclear. Colapso climático y el levantamiento de la IA. La humanidad se había vuelto dura, aguda y peligrosa. Había sobrevivientes que habían aprendido a luchar por todo lo que tenían. Piden ayuda, dijo, pero no creo que entiendan qué tipo de ayuda puede brindar la Tierra. A la mañana siguiente, el mensaje fue entregado al Consejo de Emergencia de las Naciones Unidas. Los políticos y generales escucharon la traducción con rostros sombríos. Solicitaron ayuda antes, pero nunca de extraterrestres. Nunca de estar tan lejos que la luz tardaría décadas en alcanzarlos. La almirante Kate Morrison fue la primera en hablar. ¿Qué tan rápido podemos llegar? 3 días, respondió el general Scott Davis. El Harbinger tiene combustible y está listo. Es nuestra nave más rápida. Entonces nos vamos, dijo la almirante. Nos vamos ahora. En las profundidades del espacio, la plegaria de Bolani seguía resonando a través del cosmos. El anciano Zepr no sabía si alguien la había oído. Solo podía esperar que en algún lugar de la oscuridad alguien estuviera escuchando, alguien que se preocupara por los extraños, alguien que vendría. No sabía que su plegaria había sido respondida. No sabía que llegaría ayuda. Ciertamente no sabía qué tipo de ayuda sería. Los humanos venían y no se parecían en nada a lo que habían pedido. No eran pacíficos, no eran gentiles, eran supervivientes de un mundo que había intentado matarlos miles de veces. Estaban en las palabras de la especie más civilizada de la galaxia, habitantes de los mundos de la muerte. Pero habían escuchado la plegaria y venían a ayudar. El universo estaba a punto de descubrir lo que sucedió cuando alguien amenazó a los inocentes mientras la humanidad observaba. 3 días después de que el mensaje alienígena llegara a la Tierra, el Heraldo de Ans se encontraba en el astillero orbital de la Tierra como un gigante dormido. La nave tenía 2 kilómetros de largo y estaba construida con un solo propósito, la guerra. Su agujero era negro como el espacio, cubierto con una armadura que podía detener armas nucleares. Las troneras se alineaban a sus costados, como los ojos de una bestia ancestral. La capitana Maya Rodríguez estaba de pie en el puente observando a su tripulación prepararse para el lanzamiento. Era una mujer menuda con cicatrices en las manos y mirada de acero. Había luchado en las guerras coloniales marcianas. Sobrevivió al páramo australiano y comandó naves y batallas que la mayoría de la gente prefería olvidar. Ahora se le pedía que hiciera algo inédito, llevar guerreros humanos a luchar por extraterrestres. Nunca se habían encontrado con un informe de situación. Dijo que el teniente comandante Alex Turner levantó la vista de su puesto. Era un hombre corpulento de mirada serena y manos firmes. Su expediente militar era mayormente clasificado, pero todos sabían que había pasado años luchando en lugares donde la compasión era un lujo que nadie podía permitirse. Todos los sistemas. Capitán Verde. Armas cargadas. Motores listos. Podemos. Lanzamiento en 10 minutos. La ingeniera jefe Rosa Martínez se limpió la grasa de las manos y sonrió. Era el tipo de persona que podía arreglar cualquier cosa con repuestos y palabrotas. Sus motores podían impulsar al Harbinger más rápido y con más fuerza que cualquier otra nave de la flota. «Mis bebés ronronean como gatitos», dijo. «Llegaremos allí en tiempo récord». El doctor Sam Parker terminó de revisar sus suministros médicos y levantó la vista de sus historiales. Era el médico de la nave, pero también un médico de combate que había salvado vidas mientras le disparaban. Su bahía médica estaba repleta de suministros para tratar heridas humanas y cualquier cosa que pudieran encontrar al llegar al mundo alienígena. Los suministros médicos estaban cargados. Informó, «Tengo todo lo que podríamos necesitar, incluyendo algunas cosas que espero no necesitar». El capitán Rodríguez asintió y caminó hacia la estación de comunicaciones. En la pantalla, pudo ver los rostros de los líderes de la Tierra. Parecían preocupados, y comprendió por qué la humanidad estaba a punto de hacer el primer contacto con extraterrestres, y lo hacían con una nave de guerra.
¿Está seguro de esto?, preguntó el capitán al presidente Johnson. Quizás deberíamos enviar diplomáticos primero. Intenta hablar con estos Corach. El capitán Rodríguez había leído los informes de inteligencia. Sabía lo que los Corach les estaban haciendo. Había visto las imágenes que los Dres, Martín y Coleman habían obtenido de la señal alienígena. Ciudades enteras destruidas. Niños separados de sus padres. Gente amable asesinada sin ninguna razón, excepto su debilidad. Señor, con todo respeto, se acabó el tiempo de hablar. Dijo que los Corach ya han demostrado lo que piensan del contacto pacífico. Están cometiendo un genocidio. No negociamos con genocidas. La voz del almirante Morrison se escuchó por los altavoces. El capitán tiene razón. Ya hemos visto esto antes en nuestro propio mundo. El mal no entiende razones. A veces, el único lenguaje que entiende es la fuerza. El presidente parecía incómodo, pero asintió. Bueno, tiene autorización para proceder, pero recuerde que representa a toda la humanidad. Entendido, señor, no lo defraudaremos. La conexión terminó. La capitana Rodríguez se giró hacia su tripulación. Estos eran los mejores cazas que la humanidad tenía para ofrecer. Se ofrecieron como voluntarios. Para una misión que podría ser suicida, viajar por el espacio para luchar por personas que nunca habían visto, pero eso era lo que hacían los humanos cuando alguien pedía ayuda. Los humanos respondieron: escuchen, dijo ella, estamos a punto de hacer historia. Seremos los primeros humanos en contactar con vida extraterrestre y lo haremos destrozando a unos abusadores extraterrestres que creen que pueden meterse con gente inocente. La tripulación sonrió al oír que eran guerreros y que comprendían la misión a la perfección. Son pacíficos. El capitán Rodríguez continuó: no entienden la guerra ni la violencia. Pidieron ayuda y la van a recibir, pero puede que no entiendan cómo es la ayuda cuando viene de la tierra. El teniente comandante Turner habló: ¿cuáles son nuestras reglas de combate? Capitán, respondió. Protegemos a los inocentes, detenemos a los Corach, traemos a nuestra gente a casa con vida. Todo lo demás son solo detalles. El Harbinger despegó de la órbita terrestre con una llamarada de fuego nuclear. Sus motores iluminaron el cielo nocturno mientras aceleraba hacia el borde del sistema solar. Una vez que se liberó de la gravedad terrestre, activó su motor hiperespacial y desapareció en el espacio entre los espacios. Durante el viaje, la tripulación estudió todo lo que pudo sobre su enemigo. El dominio Korok era un imperio construido sobre la conquista y la esclavitud. Se movían de un mundo a otro, tomando lo que querían y destruyendo lo que no podían usar. Llevaban miles de años haciendo esto. Son como langostas. El Dr. Parker dijo: al leer los informes de inteligencia, lo consumen todo. No dejen nada atrás. El ingeniero jefe Martínez estaba trabajando en modificaciones al armamento de la nave. La tecnología humana era diferente a la que usaban la mayoría de los alienígenas o de otras especies. Construida para la eficiencia, los humanos la construyeron para sobrevivir. Sus armas estaban diseñadas para seguir funcionando incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Aumenté los cañones de plasma al 300% de potencia normal. Informó que no es seguro, pero atravesará cualquier cosa que la Corach nos lance. Teniente. El comandante Turner estaba planeando el asalto. Había participado en abordajes antes, pero nunca contra alienígenas. Estudió los diseños de las naves Koroks y buscó puntos débiles. Construyen sus naves como fortalezas. Dijo que tienen mucha armadura, pero no esperan que nadie se defienda. Están acostumbrados a atacar a quienes no pueden defenderse. El capitán Rodríguez sonrió con tristeza. Entonces les esperaba una sorpresa. Mientras tanto, en Kepler 44, la situación empeoraba. La Corach había establecido campos de procesamiento donde clasificaban a sus cautivos. Los dividían en grupos, algunos para trabajos forzados, otros para experimentos biológicos, otros para cosas peores que no tenían nombre. El anciano Zepr se escondió en las cuevas con los demás supervivientes. Escuchaban los informes de los pocos exploradores que se atrevían a salir. Cada día traían noticias de más amigos y familiares que habían sido secuestrados. Cada día su número disminuía. ¿Alguien ha respondido a nuestra oración?, preguntó uno de los ancianos más jóvenes. Zepr no sabía qué decir. Había enviado la antigua súplica a través de las estrellas, pero no tenía forma de saber si alguien la había escuchado. Todo lo que podía hacer era esperar que en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio alguien se preocupara lo suficiente como para ayudar.
No sabía que la ayuda ya estaba en camino. No sabía que en una nave llamada el Heraldo, guerreros humanos se preparaban para la batalla. No sabía que su oración había llegado a la única especie en la galaxia que había convertido la supervivencia en un arte. Los Korach continuaron su trabajo confiados en que nadie interferiría. Ya lo habían hecho incontables veces antes. Destruirían el mundo, tomarían lo que quisieran y pasarían al siguiente objetivo. Era simple y eficiente. No tenían idea de que acababan de cometer el peor error en la historia de su especie. Habían herido a personas inocentes mientras la humanidad observaba y venía a cobrar la deuda. El Heraldo salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442 como un fantasma que aparece en la noche. El capitán Rodríguez ordenó de inmediato que la nave se silenciara, ocultándose entre asteroides en el borde exterior del sistema. Desde allí, podían verlo todo sin ser vistos. Lo que veían les revolvía el estómago incluso a estos guerreros curtidos. La flota Korach llenaba el espacio alrededor del hermoso planeta. Como un enjambre de insectos metálicos, había más de 200 naves, desde pequeños cazas hasta naves gigantescas del tamaño de ciudades. Pero no era solo la cantidad de naves lo que horrorizaba a los humanos, sino lo que hacían esas naves. El teniente comandante Turner estudió la pantalla táctica con creciente ira. «Capitán, veo al menos 50 naves de procesamiento. No solo están atacando el planeta, lo están cosechando». La capitana Rodríguez observó las lecturas del escáner y sintió que apretaba la mandíbula. Las naves de procesamiento eran como fábricas flotantes. Tomaban prisioneros y materias primas, descomponiéndolas en componentes útiles. Era una masacre a escala industrial, eficiente y frío. «Dios mío», susurró el doctor Parker observaba las lecturas biológicas. Ni siquiera los estaban matando rápidamente, los mantenían con vida durante el proceso. La ingeniera jefe Martínez se apartó de su consola. Su rostro palideció. Esos bastardos, esos completos bastardos. Capitán Rodríguez había visto el mal antes. Había luchado contra monstruos humanos que cometían crímenes terribles, pero esto era diferente. Era una especie entera que había convertido la crueldad en ciencia. Los Korach no mataban por ira, miedo ni desesperación. Mataban porque era rentable. ¿Podemos contactar con algún superviviente en el planeta?, preguntó. El Dr. Parker trabajó con el equipo de comunicación intentando encontrar la misma frecuencia que transmitía la petición de ayuda original. Tras una hora de búsqueda, encontró algo. Una débil señal proveniente del subsuelo, apenas un susurro. «Los tengo», dijo. «Hay supervivientes escondidos en cuevas bajo la superficie del planeta». La voz que se escuchó a través de los altavoces era musical y triste, hablando en armonías que hacían pensar a los humanos en campanillas de viento en una suave brisa. El Dr. Parker había cargado el software de traducción que los mejores científicos de la Tierra habían creado a partir del mensaje original. «Este es el anciano Zepr del pueblo». La voz dijo: «¿Quién habla? ¿Cómo está usando nuestras frecuencias sagradas?». El capitán Rodríguez tomó el micrófono intentando explicar lo que eran dos seres que nunca habían conocido. «Guerra, anciano Zepr. Me llamo Maya Rodríguez. Recibimos su llamada de auxilio. Hemos venido a ayudarlo». Hubo un largo silencio cuando el anciano Zepr habló. De nuevo, su voz estaba llena de asombro y esperanza. «¿Nos escucharon? ¿Alguien realmente nos escuchó? Pero deben estar muy lejos». «Sí, estamos muy lejos». El capitán Rodríguez dijo: «Venimos de un planeta llamado Tierra. Recibimos su mensaje hace 3 días y llegamos tan rápido como pudimos». «3 días». El anciano Zepr parecía confundido. «Pero el sistema estelar más cercano está a cientos de años luz de distancia. ¿Cómo pudieron viajar tan lejos y tan rápido?». El Dr. Parker intervino para ayudar con la explicación. «Tenemos naves que pueden viajar más rápido que la luz. Tenemos tecnología que nos permite cruzar grandes distancias rápidamente. Debe ser un pueblo muy avanzado». El anciano Zepr preguntó: «¿Están aquí para negociar con los Korok y convencerlos de que nos dejen en paz?». Los humanos se miraron. ¿Cómo podían explicarles a estos gentiles seres que la negociación no era una opción? ¿Cómo podían decirles a criaturas que nunca habían conocido la violencia que a veces la única forma de detener el mal era destruirlo? La capitana Rodríguez eligió sus palabras con cuidado. «Anciano Zepr, hemos estudiado a los Korach, no negocian, no muestran misericordia, solo entienden la fuerza, pero seguramente debe haber alguna manera de llegar a ellos», suplicó el anciano Zepr.
Alguna manera de hacerles entender que no queremos hacer daño, nunca hemos lastimado a nadie, ni siquiera sabemos cómo lastimar a nadie. El teniente comandante Turner se inclinó y habló por el micrófono. Anciano, con respeto, es exactamente por eso. Eligieron su mundo. Se meten con la gente que no puede defenderse. Es lo que hacen. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó el anciano Zepr. Con la voz quebrada, si no escuchan y no podemos luchar, ¿qué esperanza tenemos? La capitana Rodríguez respiró hondo. Ustedes. El silencio que siguió fue tan largo que los humanos creyeron haber perdido la conexión cuando el anciano Zepr finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Luchar?, preguntó. ¿Te refieres a la violencia? Significa hacerles daño, como dijo la capitana Rodríguez simplemente, vamos a evitar que lastimen a su gente. Vamos a obligarlos a abandonar su mundo. Nos aseguraremos de que nunca regresen. Pero eso significa que el anciano Zepr no pudo terminar la frase. El concepto de violencia intencional era tan ajeno a su gente que apenas podía pensar en ello. El Dr. Parker intentó ayudar al anciano Zepr. Entendemos que esto es difícil para usted de aceptar. Su gente es pacífica, pero a veces la gente pacífica necesita guerreros que la protejan. Eso es lo que somos. Somos guerreros. Durante esta conversación, los Korach finalmente notaron la nave humana. Un escuadrón de cazas Kord se dirigía hacia su posición. Probablemente enviados a investigar la nave desconocida. El capitán informó, Teniente comandante Turner, tenemos una compañía 12 de cazas llegando. Déjenlos venir, dijo la capitana Rodríguez y luego volvió a hablar por el micrófono. Anciano Zepr, tenemos que irnos ahora, tenemos trabajo que hacer. Mantengan a su gente a salvo y bajo tierra. Esto terminará pronto. Esperen. El anciano Zepr gritó, ¿qué van a hacer? La capitana Rodríguez observó la pantalla táctica que mostraba a la flota Korach, las naves de procesamiento llenas de Volani cautivos y los cazas enemigos que se acercaban. Pensó en todos los inocentes que habían sufrido mientras estos monstruos jugaban sus juegos. Vamos a mostrarle a los Korach lo que sucede cuando alguien hiere a inocentes mientras los humanos observan, dijo. Los cazas Korach llegaron al campo de asteroides y comenzaron a buscar al intruso. Su líder envió un mensaje de intimidación estándar, el mismo que habían usado en 1000 mundos. Nave desconocida, estás en Korok, rendición espacial. Der inmediatamente o será destruido. Resistir es inútil. Capitán Rodríguez. El ingeniero jefe Martínez transmitió su respuesta en todas las frecuencias para que todas las naves y OER del sistema pudieran oírla. Lo que oyeron fue algo nunca antes dicho en el espacio antes de la declaración formal de guerra de la humanidad. Soy la capitana Maya Rodríguez de la nave Harbinger de las Naciones Unidas, representando a la gente de la Tierra, dijo con una voz fría como el espacio mismo. Han cometido actos de genocidio contra el pueblo Bani. Han asesinado a civiles inocentes. Han esclavizado a niños según las leyes de la guerra. Reconocidos por todas las especies civilizadas. Son criminales de guerra. El comandante Korach estaba confundido. Estos conceptos no significaban nada para su gente. Nunca habían escuchado palabras como genocidio o crímenes de guerra. Porque nunca habían conocido a nadie que se preocupara por esas cosas. Se rendirán inmediatamente y liberarán a todos los cautivos. El capitán Rodríguez continuó, se retirarán de este sistema y no volverán jamás. Tienen 60 segundos para cumplir. El pensamiento central del comandante rió. Un sonido como de cristales rotos. Una nave contra toda nuestra flota. ¿Están locos o son suicidas? El capitán Rodríguez sonrió, pero no era una sonrisa agradable, era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. 60 segundos después, repitió. El comandante Korach cortó la transmisión y ordenó a su flota destruir la única nave humana. Confiaba en que terminaría rápidamente. Después de todo, ¿qué podía hacer una nave contra 200? Estaba a punto de descubrir qué había sucedido cuando alguien amenazó a los inocentes mientras la humanidad observaba. Y lo iba a aprender por las malas. Los 60 segundos terminaron y el infierno llegó al sistema Kepler 442. El Harbinger desactivó sus sistemas de sigilo y se iluminó como una estrella. Todas las armas de la nave dispararon a la vez, convirtiendo el espacio en un laberinto de muerte y destrucción. Pero los humanos no atacaron primero a las naves de mando ni a las naves militares. Fueron directamente a las naves de procesamiento donde retenían a los cautivos Bani.
El primer rayo de plasma impactó en el centro de una nave de procesamiento, abriéndole un agujero como de papel. La nave 8 explotó en una bola de fuego visible desde la superficie del planeta. Pero antes de morir, los transportadores del Harbinger habían fijado toda señal de vida. Y los transmitió al jefe de seguridad. El ingeniero Martínez había llevado los sistemas de la nave más allá de lo que estaban diseñados. Los cañones de plasma disparaban al triple de su potencia normal. Las armas cinéticas lanzaban proyectiles que se movían más rápido que cualquier cosa que la Corach hubiera visto jamás. Los generadores de escudos emitían suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad. «¡Santa Madre de Dios!», susurró, viendo cómo sus lecturas subían a la zona roja. «Se va a desmoronar». «¿Aguantará?», preguntó el capitán Rodríguez. Martínez sonrió como una loca. Él la aguanta. La tierra los fortalece. La flota Corach intentó responder, pero nunca se habían enfrentado a algo así. Sus tácticas estaban diseñadas para aplastar civilizaciones pacíficas, no para luchar contra un enemigo que contraatacaba el doble de fuerte. La nave humana se movía por el espacio como una bailarina, girando y zigzagueando entre sus ataques sin detener nunca su propio asalto. El teniente comandante Turner coordinaba las operaciones de rescate mientras dirigía el fuego de las armas. Cada vez que destruían una nave de procesamiento, salvaban cientos de vidas Volani, pero había tantas naves y el tiempo se agotaba. Próximo objetivo. «Dos alto», gritó. «Nave de procesamiento Delta 7. Leo 3000 señales de vida a bordo del Harbinger». El cañón principal giró y disparó. Otra nave Corax murió y otro grupo de prisioneros se salvó. Pero el enemigo comenzaba a adaptarse. Estaban trayendo sus naves militares para proteger a las naves de procesamiento. El capitán informó al oficial táctico. «La flota enemiga se está reorganizando. Están formando una pantalla defensiva alrededor de las naves de procesamiento restantes». La capitana Rodríguez estudió la pantalla de batalla. El Corax tenía más naves de las que podía contar, pero estaban acostumbradas a luchar contra personas que no podían defenderse. Sus formaciones eran descuidadas, sus tácticas predecibles. Podría usar eso. Martínez. «Necesito más velocidad», ordenó. «La tienes», respondió el ingeniero, acelerando los motores. «Aún más fuerte». El Harbinger aceleró directamente hacia el corazón de la formación enemiga. Las naves Corax le dispararon desde todas direcciones, pero los sistemas defensivos humanos fueron diseñados por personas que esperaban ser superadas en número. Los escudos de la nave resistieron mientras sus armas continuaban su letal trabajo. El Dr. Parker estaba en la bahía médica atendiendo a... Rescataron a Bunny. Los extraterrestres estaban en shock, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Nunca habían visto violencia a esta escala. Algunos incluso rezaban para que cesara la lucha, sin comprender que detenerse ahora solo significaría más muertes después. «Por favor», le rogó uno de ellos. «Haz que dejen de luchar. Esto es demasiada violencia. Alguien saldrá lastimado». El Dr. Parker miró a la gentil criatura y sintió que se le rompía el corazón. «Alguien ya salió lastimado», dijo en voz baja. «Tu gente salió lastimada. Intentamos detener la batalla que se libraba en el Harbinger. La superaban en número 200-1, pero ella sostenía sus propias armas humanas. Diseñadas para la eficiencia, construidas por una especie que había aprendido a aprovechar cada disparo. Las armas SIOEAR fueron diseñadas para la intimidación, construidas por una especie que nunca había enfrentado una resistencia real. La diferencia estaba mostrando la sectricidad de la mina Colmena. El comandante Corach vio cómo su flota se desmoronaba a su alrededor en 30 minutos de combate. Había perdido 60 naves. La única nave humana se abría paso a través de sus fuerzas como si fueran de papel. «¿Qué son estas criaturas?», le preguntó a su oficial científico. «Comandante desconocido, su tecnología no se parece a nada en nuestras bases de datos. Sus tácticas sugieren una especie con amplia experiencia en combate». «Experiencia de combate». Sectrix estaba confundido. La mayoría de las especies de la galaxia eran pacíficas. Habían abandonado la guerra hacía miles de años. ¿Cuánta experiencia de combate tenían? ¿Podrían hacer que su oficial científico revisara las lecturas de nuevo, comandante? Basándose en el diseño de sus naves y sus patrones de combate, estimo que han estado en guerra durante toda su historia evolutiva. Sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo. Su gente había construido su imperio atacando a los débiles e indefensos.
Nunca habían conocido una especie que se defendiera con tanta habilidad y determinación en la superficie del planeta. El anciano Zepr y los demás supervivientes. Bellani podía ver la batalla rugiendo en el espacio. Las explosiones iluminaban el cielo como fuegos artificiales y las naves en llamas caían como estrellas fugaces. Los ancianos lloraban no solo por su gente capturada, sino por la violencia que se cometía en su nombre. ¡Tanta muerte! El anciano Zepr susurraba. ¡Tanta muerte terrible y hermosa! Pero el joven Vaini observaba con otros ojos. Vieron cómo rescataban a su gente, vieron a sus torturadores ser castigados, vieron cómo se hacía justicia por seres que habían viajado por la galaxia para ayudar a extraños. Llegaron. El joven dijo con asombro, ¿de verdad vinieron? Alguien escuchó nuestra plegaria y vino a ayudarnos. La marea de la batalla estaba cambiando. La flota de Korok, que parecía invencible hacía una hora, se estaba desmoronando. Los barcos intentaban huir, pero el heraldo no los dejaba ir. El capitán Rodríguez había dado órdenes claras. Ninguna nave de Korok abandona este sistema. El teniente comandante Turner lideraba grupos de abordaje hacia las naves de procesamiento dañadas, buscando más cautivos. Las fuerzas terrestres de Korach estaban acostumbradas a aterrorizar a civiles indefensos. No estaban preparados para luchar contra soldados humanos entrenados que habían pasado sus vidas aprendiendo a matar. Cosas que querían matarlos. Los abordajes fueron rápidos y brutales. Los marines humanos se movían por las naves de Kort como si fueran la muerte misma. Sus armas aniquilaban a cualquiera que se interpusiera entre ellos y los prisioneros. No mostraron piedad con los guardias, pero fueron amables con los cautivos. Llevaban a Bani herido a un lugar seguro con manos que acababan de sembrar la muerte. El grupo de abordaje 3 al heraldo. Turner informó, hemos asegurado la nave de procesamiento Gamet Bell. 2000 prisioneros más rescatados, pero... Capitán. Necesita saber lo que encontramos aquí. Informe. La voz de Turner estaba tensa por la ira contenida. No solo procesaban el trabajo esclavo. Capitán, estaban experimentando con ellos. Investigación y lógica. Tortura. Cosas que no tienen nombre. La capitana Rodríguez sintió un escalofrío en el pecho. Había pensado que los Korach eran simplemente conquistadores brutales. Pero esto era peor. Era malvado por sí mismo. Entendió. Comandante. Continuar. Las operaciones de rescate y Turner. Sí, capitán. No hay prisioneros. Recibido. Capitán. No hay prisioneros. La batalla casi había terminado. De las 200 naves Kortox que habían entrado en el sistema, solo quedaban unas pocas. Intentaban escapar, pero las naves humanas eran más rápidas y las armas humanas tenían mayor alcance. Una a una, los perseguían y los destruían. Mina kolmena sektrix. Se encontró en una de las últimas naves supervivientes, viendo cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor. En 6 horas, una sola nave humana había destruido una flota que podría haber conquistado una docena de mundos. Envía un mensaje al dominio, ordenó a su oficial de comunicaciones. Cuéntales lo que pasó aquí. Cuéntales sobre los humanos. Quentales. Para mantenerse alejados de su territorio, ¿qué hay de nuestra misión aquí?, preguntó el oficial. TRI. Miró la pantalla táctica que mostraba los restos en llamas de su flota. Nuestra misión ha terminado. Hemos aprendido algo terrible hoy. Hemos aprendido que no somos los depredadores supremos que creíamos. Hay cosas en esta galaxia más peligrosas que nosotros. La última nave Korok explotó en un destello de luz y... De repente, el sistema quedó en silencio. La batalla terminó. Eran libres. La galaxia acababa de aprender que la humanidad no era como otras especies. Eran protectores, guerreros o habitantes de los mundos de la muerte que usaban sus terribles habilidades para defender a los inocentes. Y apenas estaban comenzando. El silencio después de la batalla fue casi tan impactante como la lucha misma. Por primera vez en días, el cielo sobre Kepler 442b estaba despejado. No más naves Kort sobrevolaban. Ike Metal. Buitres, no más gritos provenían de las naves de procesamiento. La pesadilla había terminado. El heraldo flotaba en órbita sobre el planeta. Completamente marcado y ennegrecido por la batalla, pero aún intacto. Dentro de la nave, el capitán Rodríguez recorrió las bahías médicas donde miles de Vaini rescatados recibían tratamiento.
El Dr. Parker y su equipo trabajaron sin descanso para ayudar a seres que habían sufrido cosas que nadie debería soportar jamás. Los Bellani eran diferentes a cualquier paciente que los médicos humanos hubieran tratado. Sus cuerpos estaban hechos de algo que parecía cristal viviente y brillaban con una luz tenue cuando estaban sanos, pero los prisioneros rescatados apenas brillaban. Con la forma en que con el viaje. Música, Korak les había drenado la luz. ¿Cuánto salvamos?, preguntó el capitán Rodríguez. El Dr. Parker levantó la vista de su trabajo. El agotamiento era evidente en su rostro. 43.000 más o menos, pero capitán, debería haber habido más, muchos más. Ambos sabían lo que eso significaba. Gortak había estado en este mundo durante semanas antes de que llegaran los humanos. Cientos de miles habían muerto antes de que pudiera recibir ayuda. Alcanzarlos fue un recordatorio aleccionador de que ni siquiera los héroes podían salvar a todos. El anciano Zepr llegó a la nave en un pequeño transporte de cristal acompañado de algunos otros líderes Bolani supervivientes. Se movían lentamente como personas que hubieran envejecido años y solo unos días. El peso de lo que habían presenciado y soportado se notaba en cada paso. El capitán Rodríguez los recibió en la bodega principal, convertida en un área de recepción temporal. Nunca antes había conocido extraterrestres y no estaba segura de qué esperar. Los Bani eran hermosos, de una manera que la dejó sin aliento, pero también frágiles como obras de arte que podrían romperse si se manipulan con demasiada brusquedad. El anciano Zepr se acercó a ella con cautela. De cerca, pudo ver que era inconmensurablemente viejo. Su cuerpo de cristal estaba grabado con patrones que contaban la historia de una larga vida. Cuando habló, su voz era como música de campanas de viento. El capitán Rodríguez dijo: «Nosotros, no tengo palabras, para lo que has hecho no necesitas palabras». Ella respondió: «Oímos tu llamado de ayuda, llegó. Eso es lo que hacemos». El anciano Zepr guardó silencio un largo momento. Estudiando. A esta pequeña mujer humana que trajo muerte a sus enemigos y salvación a su pueblo. He vivido más de 800 de tus años. Dijo: «Por fin he visto el auge y la caída de civilizaciones. Vi nacer y morir estrellas. Nunca había visto nada como lo que hiciste hoy». El capitán Rodríguez se sintió incómodo. Con los elogios, ella y su tripulación hicieron lo que debían hacer. Nada más. Lamentamos no haber podido llegar antes. Dijo: «Lo sentimos por todos, no pudimos salvarnos». Nos salvaste a todos. El anciano Zepr dijo que no solo aquellos que rescataron de las naves, sino todos nosotros, los Korach, habríamos consumido nuestro mundo entero. Si los detuvieran, otros se habían reunido para escuchar la conversación. Algunos miraban a los humanos con algo parecido al miedo. Habían visto lo que estos guerreros podían hacer cuando estaban enojados. Otros los miraban con asombro, incapaces de creer que seres tan violentos también pudieran ser tan amables. El Dr. Parker se unió al grupo, secándose las manos con una toalla médica. El anciano Zepr dijo: «Necesito preguntarle sobre la biología de su gente. Queremos ayudarlos a sanar, pero su fisiología es diferente a todo lo que hayamos conocido». El anciano Zepr sonrió con tristeza. «Somos seres de luz y armonía». El Dr. Korach lo entendió. Sabían que causarnos dolor literalmente atenuaría nuestra luz interior. Algunos de los nuestros podrían no brillar nunca más. Entonces los ayudaremos a encontrar nuevas formas de brillar. El Dr. Parker dijo simplemente: «Durante las siguientes semanas, el Heraldo permaneció en el sistema. Los humanos trabajaron incansablemente para ayudar a los Bainí a reconstruir su mundo. La ingeniera jefe Martínez y su equipo diseñaron nuevos sistemas de energía para reemplazarlos. Las ciudades de cristal destruidas. La teniente comandante Turner entrenó a voluntarios en técnicas básicas de defensa, aunque los pacíficos alienígenas tenían dificultades con los conceptos. La capitana Rodríguez pasó la mayor parte de su tiempo coordinándose con la Tierra y redactando informes que cambiarían la forma en que la humanidad veía su lugar en la galaxia. Había descubierto que el universo estaba lleno de especies apacibles como los Bainí y también de depredadores como los Korach. La pregunta que la mantenía despierta era simple: ¿cuál era la responsabilidad de la humanidad ahora que lo sabían? La respuesta provenía de una fuente inesperada. 3 meses después de la batalla, las señales comenzaron a llegar desde otras partes de la galaxia. Eran débiles y desesperadas, transmitidas en las mismas frecuencias cuánticas que los Bolani habían usado. Otras especies pedían ayuda. El primer mensaje provenía de un mundo llamado Refugio 7, donde algo llamado el enjambre de hierro consumía todo a su paso.
El segundo provenía de los jardines de cristal de Andrómeda, donde los traficantes de esclavos secuestraban niños. El tercero provenía de un sistema estelar moribundo donde los refugiados estaban atrapados y se les acababa el tiempo. El anciano Cepre encontró a la capitana Rodríguez en sus aposentos, mirando las estrellas. Movía sus pasos silenciosamente, sin hacer ruido. Encontrado en el metal, Florio parecía preocupado. El capitán dijo: «Hay más llamadas de ayuda». Ella le dijo: «Docenas de ellos, tal vez cientos. Especies de toda la galaxia piden que alguien lo salve. ¿Te sientes responsable?». No era una pregunta. Cepra había llegado a comprender a los humanos mejor que la mayoría. Sabía que cargaban con el peso del mundo sobre sus hombros, incluso cuando ese mundo no era suyo. Probablemente somos la única especie en la galaxia que sabe cómo luchar. El capitán Rodríguez dijo: «Todos los demás abandonaron la guerra hace siglos. Todos son pacíficos como tu gente, pero eso los hace vulnerables a quienes se mantuvieron afilados». El anciano Cepre se sentó junto a ella. Su cuerpo de cristal proyectaba patrones de arco iris en las paredes. En nuestro mundo, tenemos un dicho: los fuertes protegen a los débiles, si no, la fuerza no tiene sentido. Nos has mostrado cómo es la verdadera fuerza. Es una gran galaxia. El capitán Rodríguez dijo: «Probablemente hay miles de especies que necesitan ayuda. Millones de inocentes sufren mientras los monstruos corren libres. ¿Cómo podemos salvarlos a todos?». «No puedes», dijo simplemente el anciano Cepre, «pero puedes intentarlo y al intentarlo inspirarás a otros. Ya se está extendiendo la noticia de lo que hiciste aquí. Algunas especies se preguntan cómo pueden ayudar a otros. Están empezando a recordar lo que significa defender lo correcto». La capitana Rodríguez pensó que tal vez no podrían salvar a todos, tal vez fracasarían con más frecuencia de la que tendrían éxito, pero eso no significaba que debieran dejar de intentarlo. Sonó una alerta de comunicación y el puente llamó a sus aposentos: «Capitán, estamos recibiendo un mensaje prioritario de la Tierra». Respondió a la llamada y se encontró mirando al almirante Morrison y a todo el Consejo de Seguridad de la ONU. Sus rostros estaban serios, pero también había algo más. Orgullosa, la capitana Rodríguez dijo: «Hemos estado monitoreando la situación en su sector. El mando ha tomado una decisión, almirante. Estamos formando una nueva división de la Fuerza Espacial. La llamaremos Flota Guardiana. Su misión será responder a las llamadas de ayuda de las especies pacíficas de toda la galaxia». «Felicidades, capitán. Está siendo ascendida a almirante y estará en». La capitana de mando Rodríguez sintió un vuelco en el corazón. Una flota entera dedicada a proteger a los inocentes, naves y tripulaciones listas para viajar a través de la galaxia para luchar por personas que nunca habían conocido. Era todo lo que ella esperaba. 4 y más. ¿Cuántas naves? Almirante, pidió empezar. 50, pero estamos construyendo más. Mucho más, parece que. Cuando se supo lo que hicieron en Kepler 44, las oficinas de reclutamiento se inundaron de voluntarios. Todos quieren ser guardianes. El anciano Cepre sonreía. Su luz interior brillaba con más fuerza que antes de la llegada de los Corach. «Ya ve, capitán, ya ha empezado a inspirar a otros». 6 meses después, la primera flota de guardianes partió de la Tierra. 50 naves tripuladas por los mejores y más valientes que la humanidad tenía para ofrecer. Su misión era simple: ir donde se necesitara ayuda, proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos y mostrar a la galaxia que el mal no quedaría sin respuesta. Construyeron un monumento a sus salvadores humanos en el centro de su reconstruida ciudad capital. Estaba hecho del cristal más fino que sus artesanos podían crear. Contó la historia del día en que extraños de toda la galaxia respondieron a sus plegarias de ayuda. Pero el verdadero monumento no estaba hecho de cristal ni de piedra, sino de esperanza. Una esperanza que se extendió de mundo en mundo, transportada por señales cuánticas y oraciones susurradas. La esperanza de que en algún lugar de la oscuridad, los guardianes escuchaban. La galaxia nunca volvería a ser la misma por primera vez en su historia. Los inocentes tenían protectores. Los débiles tenían campeones. Y los monstruos que rezaban por los indefensos tenían algo nuevo que temer. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas. No eran conquistadores, ni exploradores, ni comerciantes. Eran guardianes y nunca dejarían de luchar por quienes no podían luchar por sí mismos. La plegaria había sido respondida no con palabras amables ni negociaciones pacíficas, sino con fuego, acero y la voluntad inquebrantable de guerreros que se preocupaban más por proteger a los demás que por sí mismos.
Los habitantes del mundo de la muerte se habían convertido en héroes y el universo era un lugar más seguro gracias a ello.